Durante 18 años, Jesús desaparece completamente de la Biblia. De los 12 a los 30, silencio total, ningún milagro registrado, ninguna prédica, nada. Lucas capítulo 2, versículo 52, lo resume todo en una frase. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. 18 años en 12 palabras. Pero existen pistas. Una palabra griega en los evangelios que fue traducida mal durante siglos. Una ciudad gigantesca que está a solo 6 kilómetros de Nazaret, pero que Jesús nunca menciona. Y detalles escondidos en sus parábolas que solo tienen sentido si entiendes lo que Él realmente hacía en el día a día. Los años perdidos no son un misterio imposible de resolver. Son un rompecabezas con piezas esparcidas por la Biblia, por la arqueología y por la historia. Y cuando juntas esas piezas, la imagen que aparece es completamente diferente de todo lo que nos enseñaron sobre esos años silenciosos. Nazaret, primera década del primer siglo. La aldea donde Jesús crece es minúscula. Los arqueólogos que excavaron el sitio lo confirman. Aproximadamente 400 personas viviendo en casas modestas excavadas en las laderas rocosas. Agricultores pobres cultivando cebada, aceitunas, uvas en terrenos pequeños. Nada especial, nada importante. Tanto que el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 46 preserva el desprecio que otros judíos sentían. De Nazaret puede salir algo bueno, pero desde la cima de las colinas de Nazaret ves algo que lo cambia todo. A solo 6 kilómetros al norte, una ciudad brilla bajo el sol, Séforis. Y Séforis no es una aldea modesta, es la capital de Galilea. Josefo, historiador judío que conoció la región personalmente, la llama ornamento de toda Galilea, en su obra Antigüedades Judías. Herodes Antipas está reconstruyendo la ciudad entera en un proyecto de construcción masivo que dura décadas. Es el mayor auge de construcción de la región durante exactamente los años de formación de Jesús. Los arqueólogos modernos excavaron Séforis extensivamente. Los descubrimientos son impresionantes. Teatro con capacidad para 4.000 personas. Casas lujosas con pisos de mosaico elaborados representando escenas de la mitología griega. Calles pavimentadas en cuadrícula ortogonal al estilo romano. Baños públicos. Mercados enormes. Séforis es ciudad helenística, cosmopolita, rica, con población significativa de gentiles, y aquí está el primer misterio. ¿Por qué Jesús nunca menciona a Séforis? En los 4 evangelios la ciudad no aparece ni una sola vez. Él menciona Cafarnaúm, menciona Betsaida, menciona hasta Tiro y Sidón que están mucho más lejos. Pero Séforis, visible desde Nazaret, la capital de Galilea, donde él probablemente estuvo decenas de veces. Silencio absoluto. La respuesta más probable incomoda a mucha gente, porque era demasiado obvio para mencionar. Todos ya lo sabían. ¿Pero sabían qué? Marcos capítulo 6 versículo 3 preserva un detalle crucial. La gente de Nazaret, asombrada con las enseñanzas de Jesús, pregunta: ¿no es este el Tectón, hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están aquí con nosotros sus hermanas? La palabra es Tectón, y durante siglos fue traducida como carpintero. Pero los estudiosos del griego koiné, la lengua del Nuevo Testamento, saben que Tectón tiene un significado más amplio. No es solo quien trabaja con madera, es constructor, artesano que trabaja con piedra y madera. Las evidencias arqueológicas de Galilea muestran que la construcción en la región usaba principalmente piedra caliza. La madera era cara, rara, reservada para techos, puertas, muebles específicos. Entonces, Jesús no es carpintero haciendo banquitos, es constructor. Posiblemente algo entre albañil e ingeniero según los estándares modernos. Alguien que corta bloques de piedra caliza, esculpe vigas de madera, levanta paredes, construye casas completas. Y ahora la lógica se vuelve inevitable. Jesús es Tectón. Necesita sustentar a la familia porque José, su padre,
desaparece del registro bíblico después de Lucas capítulo 2. En una sociedad patriarcal, identificar a un hombre como hijo de María en vez de hijo de José sugiere fuertemente que el padre ya murió. Jesús es el hijo mayor con hermanos y hermanas dependiendo de él. Marcos 6:3 enumera 4 hermanos por nombre y menciona hermanas en plural. Familia grande para alimentar. Nazaret tiene 400 personas. Aldea minúscula. ¿Cuánto trabajo de construcción existe allí? Poco, muy poco, pero Séforis. Séforis tiene décadas de proyectos, trabajo constante, pago regular de un tetrarca rico. Los estudiosos debaten hace décadas si Jesús trabajó en Séforis. No hay prueba documental directa, pero la probabilidad es alta. ¿Dónde más un tectón de Nazaret encontraría trabajo suficiente para sustentar a una familia grande? La distancia es manejable. 1 hora de caminata. Muchos trabajadores recorren eso diariamente. Y el momento coincide perfectamente. Séforis está en construcción máxima exactamente durante los años de Jesús, de los 15 a los 30. Si esto es verdad, entonces Jesús conoce Séforis íntimamente. Camina sus calles pavimentadas donde 3 idiomas se mezclan: arameo, griego, latín. Ve el teatro donde actores representan tragedias griegas usando máscaras. Observa mosaicos de dioses paganos decorando casas ricas. Trabaja posiblemente lado a lado con gentiles. Respira aire de ciudad que muchos judíos devotos consideran contaminada. Vive en la frontera, diariamente, entre 2 mundos: judaísmo tradicional de Nazaret y helenismo cosmopolita de Séforis, pureza e impureza, pobreza y riqueza, tradición y modernidad. Y esto contradice completamente la imagen popular de Jesús aislado del mundo. Porque las personas imaginan a Jesús creciendo en retiro espiritual, protegido de influencias mundanas, puro y distante. Pero el Jesús real posiblemente conoce el mundo profundamente. No crece en una burbuja religiosa protegida, crece en la intersección de culturas. Y eso lo prepara de formas que nadie podría prever, porque cada experiencia de trabajo se vuelve parábola después. Mateo capítulo 7 versículos 24 a 27. Todo aquel que escucha estas mis palabras y las practica será comparado a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, desbordaron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, que no cayó, porque estaba edificada sobre la roca. Y todo aquel que oye estas mis palabras y no las practica, será comparado a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, desbordaron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y se derrumbó, siendo grande su ruina. ¿De dónde viene una imagen tan vívida y específica? Posiblemente de experiencia real. Un tectón conoce las fundaciones. Conoce lo que sucede cuando el constructor economiza en los cimientos. Conoce la diferencia entre trabajo sólido y trabajo cosmético que parece bueno, pero no aguanta la presión. Es posible que Jesús haya visto casas derrumbarse, visto familias perder todo por causa de fundación inadecuada, y usa la memoria concreta para ilustrar verdad espiritual profunda. O Lucas capítulo 14, versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Esto no es metáfora abstracta, es realidad de constructor. Estimar cantidad de material necesario, calcular días de trabajo, negociar precios, conocer la vergüenza de proyecto inacabado, porque la planificación fue inadecuada. Es posible que Jesús haya hecho esos cálculos cientos de veces, y ahora usa la experiencia para hablar sobre el costo del discipulado. Mateo capítulo 20, parábola de los trabajadores en la viña. El propietario contrata trabajadores temprano en la mañana por 1 denario, contrata más al mediodía, más por la tarde.
Hasta las 5 de la tarde aún contrata. Cuando paga, todos reciben un denario. Los que trabajaron 12 horas se quejan. Estos últimos trabajaron solo 1 hora y los has hecho iguales a nosotros, que soportamos la carga y el calor del día. Es posible que esto venga de experiencia vivida. Jesús puede haber trabajado 12 horas bajo el sol abrasador de Galilea. Conoce el agotamiento físico. Conoce el resentimiento de ver a alguien trabajar menos y recibir lo mismo. Pero también aprendió algo sobre la gracia que trasciende la justicia transaccional y transforma experiencia común en revelación sobre la naturaleza de Dios. Cada parábola tiene textura de vida real. Cada ilustración suena auténtica. Jesús no inventa historias desconectadas de la experiencia humana. Él transfigura lo concreto en trascendente, y esto funciona porque la base es genuina, pero hay otra dimensión completamente diferente, porque Jesús no es solo trabajador manual, es judío educado. Y la educación judía en el primer siglo es rigurosa de forma que sorprende a las personas modernas. La Mishnah, compilación de tradiciones orales judías hecha 200 años después, pero reflejando prácticas antiguas, describe un sistema educacional intensivo. Desde los 5 años, los niños judíos frecuentan Bet Sefer, escuela de la sinagoga local. Allí memorizan la Torá, no versículos aislados, libros enteros, Levítico con sus 27 capítulos, Deuteronomio con 34 capítulos, grandes porciones de Salmos, en hebreo. Aunque la lengua cotidiana sea arameo, el método es repetición constante. El maestro recita, los alumnos repiten en coro, de nuevo y de nuevo, hasta que las palabras se pegan en la memoria permanentemente, hasta que puedes recitar capítulos enteros sin hesitación. Lucas capítulo 2 versículos 46 y 47 ofrece la única ventana hacia Jesús antes de la vida adulta. Después de 3 días, lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Jesús tiene 12 años y está en el templo de Jerusalén discutiendo con los mayores estudiosos de Israel. No solo escuchando, interrogando, haciendo preguntas, dando respuestas que impresionan. Entonces Jesús combina 2 cosas: educación bíblica profunda desde niño y experiencia de trabajo manual por años. Conoce la Torá de memoria y conoce el sudor del trabajo pesado. Domina las Escrituras y domina la construcción. Vive en un mundo de textos sagrados y en un mundo de piedra, madera, polvo. Pero entonces, versículo 51, y descendió con ellos a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. 18 años de silencio comienzan. Pero los años silenciosos no son solo trabajo. Son múltiples rutinas entrelazadas que forman una vida completa. Porque mientras Jesús trabaja como tectón durante la semana, Él también participa del ciclo intenso de festivales religiosos, estudio constante de la Torá y responsabilidades familiares como hijo mayor. Y cada una de estas áreas exige tiempo, energía, compromiso. Entonces, ¿cómo es realmente su vida? No la versión romantizada. La versión real, con sudor, polvo, cansancio, obligaciones interminables. Porque entender la rutina concreta de esos años revela algo sorprendente. Jesús no vive una vida contemplativa aislada. Vive una vida intensamente ocupada, físicamente agotadora, socialmente compleja. Y eso cambia completamente cómo imaginamos esos 18 años. Un día típico de trabajo comienza antes del amanecer. Jesús despierta en la casa en Nazaret. Come pan de cebada, tal vez algunas aceitunas, un poco de queso si hay. Bebe agua. No hay café. No hay té. Solo agua de cisterna familiar o de la fuente pública de la aldea. Se viste con su túnica de trabajo, no la ropa de sábado, sino la ropa manchada de resina, sudor y polvo de piedra caliza. Si está trabajando en Séforis, sale de casa mientras aún está oscuro. 6 kilómetros. 1 hora de caminata rápida bajando las colinas. El camino es de tierra apisonada, pedregoso en algunos tramos. En el invierno, lodo.
En el verano, polvo que se pega en la garganta. Él camina con otros trabajadores de Nazaret. Conversan en arameo. Se quejan del calor que está por venir. Mencionan a las familias. Discuten cuánto trabajo hay disponible. Llegan a Séforis cuando el sol sale. La ciudad ya hierve. Los mercaderes montan puestos. Los panaderos abren hornos. Y los sitios de construcción comienzan a funcionar. Herodes Antipas está reconstruyendo Séforis hace años. Teatro en expansión. Casas para funcionarios ricos. Edificios públicos con columnas y pórticos. Siempre hay trabajo. Siempre hay piedra para cortar, paredes para levantar, vigas para esculpir. El trabajo varía según el proyecto. Algunos días, Jesús corta bloques de caliza con cincel y martillo. El ruido es ensordecedor. Metal golpeando piedra, agrietándose, astillándose. Otros días trabaja en madera cuando hay techos o puertas para construir. Cierra cedro importado de Fenicia. El olor del aserrín fresco se mezcla con sudor. Y hay días donde simplemente carga materiales, bloques de 20 kilos en la espalda, subiendo escaleras improvisadas, músculos ardiendo. Trabaja en equipo. Los tectons no operan solos en proyectos grandes. Hay maestro de obras que distribuye tareas en griego koiné, la lengua común del sitio de construcción. Hay cargadores que transportan materiales pesados. Hay especialistas en diferentes técnicas. Jesús probablemente aprende griego allí, no en escuela formal, sino oyendo órdenes gritadas. Trae más piedra. Nivela ese cimiento. ¿Dónde está la plomada? El pago es aproximadamente 1 denario por día para trabajador calificado. Mateo capítulo 20 menciona exactamente ese valor. 1 denario alimenta a una familia por 1 o 2 días si eres frugal. Pero no sobra. No hay ahorros, no hay jubilación. Trabajas o no comes. Así de simple. Y al final del día, cuando el sol baja, Jesús camina 1 hora de vuelta a Nazaret, cansado, sucio, con hambre. María preparó la cena, pan, lentejas cocidas, vegetales cuando hay, carne raramente, tal vez en sábado. Él come rápidamente, bebe agua, y posiblemente después de 12 horas de trabajo físico y 2 horas caminando, aún estudia. Porque Jesús no es solo tectón, es estudiante serio de la Torá, y esta segunda vocación exige disciplina extraordinaria. La sinagoga de Nazaret probablemente no tiene edificio grandioso. Es casa adaptada o espacio cubierto donde la comunidad se reúne. Cada sábado los hombres se juntan, leen las escrituras en hebreo, oyen traducción al arameo, discuten interpretaciones, y durante la semana los hombres devotos estudian allí en las horas libres. Jesús participa activamente. Lucas capítulo 4 versículo 16 confirma: entró un día de sábado, según su costumbre, en la sinagoga. Según su costumbre significa rutina establecida hace años, no algo ocasional, compromiso regular. Y cuando él lee a Isaías públicamente, todos lo conocen. Ya lo vieron leer antes. Respetan su conocimiento de las Escrituras. Entonces, después de trabajar físicamente todo el día, Jesús posiblemente pasa noches memorizando. Salmos enteros, porciones de los profetas, leyes de Levítico, en hebreo, aunque su lengua diaria sea arameo, porque la palabra de Dios debe ser conocida en la lengua original. Este doble compromiso, manos callosas de día, mente afilada de noche, es inusual. La mayoría de los tectons no tiene energía. La mayoría de los estudiosos no trabaja con piedra. Y están los viajes. Deuteronomio capítulo 16 versículos 16 y 17 ordena 3 festivales anuales obligatorios en Jerusalén: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Jesús hace esas jornadas decenas de veces durante los años silenciosos. La preparación comienza días antes. La familia junta provisiones, pan suficiente, higos secos, aceitunas, odres de agua, mantas para dormir al aire libre, dinero para comprar sacrificio en Jerusalén, todo empacado, dividido entre los miembros. Entonces parten. No solos, las familias de Nazaret viajan juntas en grupo por seguridad. Los caminos tienen bandidos. Lucas capítulo 10
menciona a un hombre atacado por ladrones en el camino de Jerusalén a Jericó. Peligro real. Entonces viajan en caravanas grandes, hombres armados con bastones, mujeres y niños protegidos en el centro, 150 kilómetros, 4 días de caminata. Salen al amanecer, caminan hasta el mediodía, descansan durante el peor calor, continúan hasta el anochecer. Acampan en caravansares cuando hay, o simplemente al lado del camino cuando no hay. Jesús hace esto 3 veces por año. Conoce cada subida empinada, cada fuente de agua, cada aldea en el camino. Conoce los sonidos de la noche, chacales aullando a lo lejos, viento en los olivos, conversaciones bajas de otros peregrinos alrededor de fogatas. En Jerusalén durante la Pascua, la ciudad explota. Jerusalén tiene 80.000 habitantes permanentes. Durante la Pascua, más de 2 millones de peregrinos se comprimen en la ciudad y alrededores. Josefo afirma en Guerra de los Judíos que más de 250.000 corderos son sacrificados. Cada cordero alimenta al menos a 10 personas. La familia de Jesús acampa fuera de las murallas. El monte de los Olivos queda cubierto de tiendas. Los valles alrededor quedan atestados. Fogatas encendidas de noche parecen estrellas caídas cubriendo las colinas. El olor del cordero asado se mezcla con humo de miles de fogatas. Jesús pasa una semana allí cada Pascua. Participa de los rituales, ve el templo, piedra blanca y oro brillando. Oye a los levitas cantando. Observa sacrificios constantes. Absorbe todo. Después de una semana, 4 días más de caminata de vuelta. De vuelta a Nazaret, de vuelta al trabajo. Y hay responsabilidades familiares constantes. José desaparece del registro bíblico después de Lucas capítulo 2. Marcos capítulo 6 versículo 3 identifica a Jesús como hijo de María, no hijo de José, sugiriendo que José ya murió. Como hijo mayor, Jesús asume responsabilidad por el sustento familiar completo. Esto significa que el dinero que él gana no es solo para él. Sustenta a María, su madre viuda. Sustenta a hermanos menores, Santiago, José, Judas, Simón, mencionados por nombre en Marcos 6:3, y hermanas cuyos nombres ni siquiera son registrados. Familia grande. Cada denario cuenta. Cada día de trabajo es crucial. Si él se enferma, todos sufren. Si no hay trabajo, todos pasan hambre. Esta presión es constante. Y durante todo esto, él no se casa. En una sociedad donde el matrimonio a los 20 años es norma, donde hombre soltero a los 30 es extraño, Jesús permanece soltero. Los evangelios nunca explican por qué. Simplemente registran el hecho. Entonces la rutina es despertar antes del sol, caminar 1 hora, trabajar 12 horas, caminar 1 hora de vuelta, comer, posiblemente estudiar, dormir algunas horas, repetir, 6 días por semana, sábado en la sinagoga, 3 viajes anuales a Jerusalén, familia entera dependiendo de él. No es vida contemplativa tranquila, es vida de trabajo implacable, obligaciones constantes, disciplina férrea, y dura 18 años, de los 12 a los 30. ¿Por qué esperar tanto? ¿Por qué no comenzar a los 25? Porque 30 años tiene significado profundo. Números capítulo 4, versículo 3, establece que los levitas comienzan servicio en el tabernáculo a los 30. Segunda de Samuel capítulo 5, versículo 4. Registra que David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. 30 es edad de madurez plena reconocida por toda la sociedad judía. Edad cuando el hombre está completo, físicamente fuerte, mentalmente maduro, socialmente establecido. Entonces Jesús espera, trabaja, estudia, sustenta a la familia. Y cuando finalmente llega a los 30, está listo de todas las formas posibles. Los años silenciosos no son vacíos. Son preparación completa e intencional. Y entonces algo cambia, no externamente, sino internamente, porque mientras Jesús trabaja, estudia y sustenta a la familia, él también envejece. 25 años, 26, 27. Los músculos ya no duelen como antes.
El trabajo se volvió rutina automática. Las manos tienen callos tan gruesos que raramente sangran, y hay conciencia creciente. El tiempo se aproxima. Números capítulo 4, versículo 3, establece edad específica, 30 años para que los levitas comiencen servicio en el tabernáculo. 30 años cuando David comenzó a reinar según 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 4. 30 no es número casual, es marca de madurez completa reconocida por toda la sociedad judía. Y Jesús espera por ella. Pero ¿qué sucede en esos últimos años antes de que llegue el momento? ¿Qué hace mientras cuenta los meses, después las semanas, hasta completar 3 décadas de vida? La respuesta revela que la preparación no termina. Se intensifica hasta el último momento. Nazaret, últimos años de la década de los 20. Jesús ahora tiene experiencia profunda. Conoce Séforis tan bien como Nazaret. Conoce cada contratista, cada supervisor, cada tipo de piedra de la región y cómo cortar cada una. Él ya no es aprendiz. Es tectón experimentado que otros trabajadores más jóvenes observan e imitan. Pero algo está diferente. Hay inquietud que no existía a los 20 años, porque a los 20, 18 años parecían una eternidad por delante. Ahora faltan solo algunos, y aunque nadie alrededor perciba cambio, Jesús posiblemente siente peso creciente de propósito no cumplido. Lucas capítulo 2 versículo 49, cuando tenía 12 años, ya revelaba conciencia. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? 18 años después, esa conciencia no desapareció. Maduró, se profundizó, se convirtió en urgencia silenciosa. Pero él no abandona responsabilidades. Los hermanos aún dependen de él. Santiago, José, Judas y Simón ahora son adultos o casi adultos. Posiblemente algunos ya trabajan también. La presión financiera sobre Jesús disminuye gradualmente, pero él permanece, continúa trabajando, continúa sustentando, porque hay tiempo correcto y aún no llegó, y él continúa estudiando, posiblemente ahora con intensidad redoblada, porque cuando llegue el momento necesitará conocer las Escrituras no solo bien, sino perfectamente, cada profecía sobre el Mesías, cada detalle de la ley, cada promesa de Dios a Israel. Todo necesita estar grabado no solo en la memoria, sino en el entendimiento profundo. Las noches después del trabajo se convierten en sesiones de estudio más largas. Isaías capítulo 53 sobre el siervo sufriente. Daniel capítulo 7 sobre el Hijo del Hombre. Salmo 22 sobre abandono y vindicación. Zacarías capítulo 9 sobre rey humilde montado en asno. Cada pasaje mesiánico es revisitado, meditado, conectado con otros pasajes. Y hay oraciones, muchas oraciones. Los evangelios registran que durante el ministerio, Jesús frecuentemente se retira a lugares solitarios para orar. Lucas capítulo 5, versículo 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Esto no comienza a los 30. Es hábito probablemente desarrollado durante los años silenciosos. Posiblemente Jesús despierta antes incluso del amanecer, sube las colinas alrededor de Nazaret y ora, busca dirección, busca fuerza, busca confirmación sobre lo que siente crecer dentro de él. Los viajes a Jerusalén ganan significado diferente. Él no observa solo el templo, observa con intensidad de quien sabe que pronto tendrá papel crucial allí. Ve la corrupción de los cambistas con indignación que posiblemente crece en cada visita. Ve la explotación de los pobres con compasión que duele físicamente. Ve la hipocresía de los líderes religiosos con tristeza que se profundiza. Y sabe, algo necesita cambiar. Alguien necesita confrontar el sistema. Y ese alguien será él. Pero todavía no, porque falta tiempo y la preparación no está completa. Durante esos últimos años, algo más sucede. Juan, su primo, desaparece hacia el desierto. Lucas capítulo 1 versículo 80 menciona brevemente: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu,
y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Juan no está en Jerusalén, no está en la sinagoga, está en el desierto de Judea, preparándose, ayunando, orando, esperando el llamado de Dios para comenzar a predicar. Jesús posiblemente sabe esto, posiblemente siente que cuando Juan aparezca, será la señal, el precursor, la voz que clama en el desierto. Isaías capítulo 40 versículos 3 a 5 profetizó: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, y se manifestará la gloria del Señor. Cuando Juan aparezca, la gloria está a punto de manifestarse, y Jesús espera por esa señal. Y entonces, finalmente, Jesús cumple 30 años. Lucas capítulo 3 versículo 23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. 30 años. La edad llegó, la preparación terminó, y exactamente en ese momento, Juan aparece. Mateo capítulo 3 versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. No es coincidencia, es sincronía divina. Jesús llega a los 30, Juan aparece predicando. El tiempo se cumple, y Jesús finalmente actúa. Él deja Nazaret. Posiblemente dice a los hermanos que necesita ir. Tal vez ellos no entienden. Juan capítulo 7 versículo 5 registra que ni aun sus hermanos creían en él hasta después de la resurrección. Entonces, cuando Jesús anuncia que está dejando el trabajo, dejando la casa, dejando la familia, probablemente hay confusión, cuestionamiento. ¿Por qué? Eres tectón respetado. Tenemos vida estable. ¿Por qué tirar todo por la borda? Pero Jesús va, porque 18 años de preparación no pueden ser desperdiciados, y el momento de preparación terminó. El momento de misión comenzó. Y aquí está lo que los 18 años silenciosos revelan. La preparación no es castigo, es proceso. Jesús no comenzó a los 20 porque no estaba listo, no solo espiritualmente, físicamente, él necesitaba la resistencia forjada por una década cargando piedra. Culturalmente, necesitaba la experiencia en ambiente multicultural de Séforis. Socialmente, necesitaba la credibilidad de hombre maduro respetado por la comunidad. Intelectualmente, necesitaba los años de estudio profundo que transformaron memorización en comprensión. Cada experiencia tuvo propósito. El trabajo manual construyó músculos que aguantarían 3 años de ministerio itinerante agotador. El griego aprendido en el sitio de construcción permitiría diálogo con gentiles sin barreras. Los viajes a Jerusalén proporcionaron conocimiento geográfico y observación de la corrupción del templo. Las responsabilidades familiares desarrollaron compasión por quien lucha para sobrevivir. El estudio nocturno después de jornadas de 12 horas construyó disciplina extraordinaria. Nada fue desperdiciado. Cuando Jesús finalmente predicó su primer sermón, cada parábola tenía raíces en los años que nadie vio. Cuando enseñó con autoridad que los escribas no poseían, era resultado de décadas estudiando solo. Cuando demostró resistencia física impresionante caminando por toda Galilea y Judea, eran músculos de tectón. Cuando habló sobre ansiedad por el pan diario con peso que tocó a las multitudes, era porque conoció esa ansiedad personalmente. Los años invisibles produjeron impacto visible. La preparación obscura generó ministerio que cambió la historia humana. Y hay algo más que los años silenciosos revelan. Dios escogió dignificar el trabajo común. Jesús podría haber nacido en palacio. Podría haber sido educado como escriba profesional desde niño. Podría haber crecido en el templo. Pero Dios escogió al tectón. Constructor con manos callosas y ropa manchada de trabajo. Durante 18 años, el Hijo de Dios cortó piedra, cargó vigas, construyó casas, negoció pago, sustentó familia. Esto significa algo profundo. El trabajo físico honesto tiene dignidad que la religión no siempre reconoce. Construir casa no es inferior a ofrecer sacrificio.
Sustentar familia no es menos sagrado que estudiar la Torá profesionalmente. Jesús vivió esto completamente. Y tal vez la lección más sorprendente. Dios opera en cronología radicalmente diferente de la humana. 30 años de preparación para 3 años de ministerio público. Es proporción que parece absurda. Pero cuando llegó a los 30, Jesús estaba listo de todas las formas posibles. Completo. Preparado no solo para predicar, sino para enfrentar tentaciones en el desierto, confrontar líderes religiosos, resistir presión política, soportar traición, caminar hasta la cruz. Todo comenzó en los años que nadie registró, en los sitios de construcción de Séforis, en los caminos polvorientos entre Nazaret y Jerusalén, en las noches estudiando después del trabajo agotador, en las responsabilidades interminables de hijo mayor sustentando familia, en los sábados, en la sinagoga de aldea insignificante. Dios estaba preparando al Salvador del mundo en la obscuridad total, y nadie se dio cuenta hasta el momento correcto. Los años perdidos nunca estuvieron perdidos. Estaban escondidos esperando que alguien prestara atención. Y cuando prestas atención, descubres que esos 18 años silenciosos son tan esenciales como los 3 años de ministerio que cambiaron todo. Porque sin la preparación, el impacto no existiría. Sin los años invisibles, los años visibles no tendrían fundación. Jesús, el Tecton de Nazaret, se convirtió en Jesús, el Cristo. Pero él nunca dejó de ser Tectón. Las manos callosas permanecieron. La memoria del sudor permaneció. La compasión por trabajadores cansados permaneció. Y cuando murió, murió no solo como Hijo de Dios, sino como hombre que conoció plenamente la vida humana común en toda su belleza, dificultad y dignidad. Los 18 años lo prueban. Dios no tiene prisa. Él prepara completamente. Y cuando finalmente dice, ahora, todo se revela necesario. Si quieres continuar descubriendo historias bíblicas que cambian completamente tu perspectiva, suscríbete al canal. Cada semana nos sumergimos profundamente en narrativas que pensabas conocer, pero nunca viste de esta forma. Haz clic en el botón de suscripción. Activa la campana de notificaciones. Y en los comentarios cuéntanos, ¿qué más te sorprendió sobre los años silenciosos de Jesús?